Apreciados estudiantes, un saludo muy especial en este día, esperando que se encuentren muy bien. Tal y como quedamos, entonces el día de hoy no nos vamos a encontrar de manera sincrónica, sino que a través de este repaso nos vamos a preparar para el examen final que será la próxima semana, el próximo viernes, a la hora habitual de la clase tendremos el examen final. Por esta razón, de aquí al lunes, martes, estaré subiendo hacia las respectivas notas para que puedan llegar al final ya con todo listo, para que lo tengan muy en cuenta. Les propongo que a continuación vamos a hacer un breve repaso a la luz de los errores más frecuentes que he podido encontrarme en sus respectivos trabajos. Listo, entonces mucha atención porque algunos de estos elementos los vamos a retomar en el examen final, entonces para que lo tengan muy presente. Vamos entonces a empezar con una socialización del segundo parcial, del que ya tuvimos la oportunidad de presentar, como precisamente para, a la luz de este repaso, a la luz de esta corrección mejor, poder como repasar. Las preguntas eran aleatorias, pero todas están en la misma línea, entonces se entiende por lenguaje. En la primera clase que nos pudimos encontrar, hablábamos de que los seres humanos nos comunicamos. ¿Gracias a qué? A que hay unos signos estructurados que nos permiten darnos a entender. Entonces, por eso tendríamos que decir que el conjunto de signos estructurados que nos dan a entender una cosa lo vamos a llamar lenguaje. Listo. Entonces, las normas que rigen la escritura, eso ya lo vamos a llamar ortografía. Un grupo de personas que habla determinada lengua, eso lo vamos a hablar, una comunidad hablante, ¿cierto? Una comunidad hispanohablante en el caso nuestro. Entonces, miren que es importante partir de este elemento. El lenguaje es un conjunto de signos estructurados. Precisamente como conjunto de signos estructurados tienen que existir unas normas que realmente agreguen valor y nos permitan estructurar esos signos. Unas normas que realmente nos permitan de una manera especial manejar un código, un convencionalismo que varias personas podamos utilizar. Empezamos con el primero. Hay muchos tipos de palabra, pero en el español hay unas palabras que tienen una particularidad y es que se escriben diferente pero se pronuncian igual. Atención, esa diferencia en la mayoría de los casos eh, va a distar de una letra. Por ejemplo, yo puedo decir savia con B y savia con V, ¿cierto? Ese es un tipo de palabra homófona que ya vamos a ver algunos ejemplos. Listo, hay otra norma muy importante y tiene que ver con el uso de las letras mayúsculas. Hay muchos mitos y muchas formas, ideas preconcebidas del uso de mayúsculas que genera que hayan errores constantes en los textos, en las escrituras. Entonces empecemos a mirar. El uso de las mayúsculas no exime poner tilde, estamos de acuerdo. Así usted escriba mayúscula sostenida todos los textos, tiene por obligación que utilizar tildes en las palabras que requieren como tal. Listo, ya recordarán ustedes que dedicamos como un mes exacto a hablar de las tildes, desde las palabras agudas, graves y esdrújulas, desde los hiatos y los diptongos, desde la tilde diacrítica. Listo, entonces, aunque usted escriba con letras mayúsculas, tiene que indicar la tilde. Los días de la semana y los meses del año se escriben con minúscula inicial, exacto. Los únicos casos que no es cuando están después de un punto seguido o cuando empiezan un escrito. Listo. Y si es una afirmación falsa, el decir que los cargos siempre se escriben con mayúsculas. Los cargos no siempre se escriben con mayúscula. Sobre todo cuando están seguidos al nombre, nunca van a ir con mayúscula inicial. Listo. También existen unas normas para la escritura básica, para la ortografía. Por ejemplo, hay unas normas para el uso de la B, de la V, de la C, de la S, de la Z, de la doble C, de la J y la G. Listo. Entonces vamos a ver algunas cuanticas. La primera, entonces vamos a decir la palabra herbívoro. Yo les decía que es muy importante ir a la raíz de la palabra, ¿cierto? Saber de dónde viene esta palabra. Herbívoro viene de que come hierba, en otras palabras, devora hierba. Entonces, miren, ya sabemos que hierba, hay hierba con B y con V, que hierba con B es del césped, como decimos los paisas de la manga, mientras que hierba con V es del verbo hervir. En este caso, como es herbívoro, de devorador de hierba, no puede ser con V, entonces la primera va a ser con B. Y la segunda, ya les dije que el boro, la finalización en boro viene de devorar y devorar es con V, entonces vamos a decir que herbívoro es la primera con B y la segunda con V. Listo. Biopsia, una palabra sumamente fácil. Ya dijimos que todos los inicios en bio va a ser con B, que significa vida. Listo.
Las terminaciones en bilidad, perdón, siempre van a ser con B. Credibilidad, confiabilidad, etcétera. Reversar va a ser con V. Las terminaciones en GIA y en GIO van a ser con G, plagio y cirugía. Tejer, las terminaciones en GER, aunque son con G, hay una excepción que nos va a decir que con J es la palabra tejer, una de las pocas excepciones. Las terminaciones en GERO con J. Y ya empezamos entonces las palabras homófonas, que ya se los había anunciado. Miren, ya les dije, las palabras homófonas son las que suenan igual, pero se escriben diferente. Entonces, él tuvo el título de varón con B o varón con V. Dijimos, varón con V va a estar asociado al género masculino, mientras que varón con B va a ser un título nobiliario muy propio de la realeza de las altas cortes. Entonces, él obtuvo el título de varón con B porque estamos hablando de un título nobiliario que le fue entregado a través de una ceremonia. Listo. Siguiente, grabados con B y grabados con V. Ya les indicaba yo que grabar con B significa fijar en la mente, en un reproductor, en una cámara, etcétera, una imagen, un acontecimiento, un sonido, etcétera. Mientras que grabar con V va a estar asociado al tema de los impuestos. Quienes ya han visto alguna materia de contabilidad reconocerán que hay una cuenta que se llama impuestos, gravámenes y tasas. Listo, entonces grabados con V viene de grabar de los impuestos, que es con V. Bueno, vacilos con B y con V. Con V es el verbo vacilar. Con B vamos a estar haciendo referencia a los microorganismos que habitan en ciertas sustancias, en ciertas superficies. Entonces, algunos le dicen kéfir a los vacilos con B del yogur. Cuando me preguntan cuál es mi metal favorito, siempre digo que el bario. Bario de cantidad va a ser con V, pero bario de metal va a ser con B. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar entonces ya del uso de mayúsculas, que es uno de los errores más comunes que he podido encontrar. Entonces, Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, viajó a Leticia, la capital del Amazonas. Iría en mayúscula, Iván Duque Márquez, nombres propios y apellidos siempre van a estar en mayúsculas. Ya dijimos, los cargos van a estar en minúscula, entonces presidente en minúscula, pero los lugares geográficos siempre irá, el nombre de los lugares geográficos siempre van a estar en mayúsculas. Por tanto, Colombia, Leticia y Amazonas tendrá siempre que estar en mayúscula. Listo. En el mes de marzo comienza la primavera, una época llena de color. Mi perro Rocinante disfruta mucho de estos días. Entonces, todo inicio de escrito comienza con mayúscula en. Ya dijimos que los meses del año y los días de la semana y también las estaciones son en minúscula, entonces vamos a continuar en minúscula. Después de puntos seguidos siempre va a mayúscula, entonces por eso mi va a ir mayúscula. En los nombres propios también de animales o cosas va a estar la primera con mayúscula, entonces Rocinante es el nombre propio del perro, entonces va a estar en mayúscula y listo. Sigamos, el Coliseo de Roma es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Entonces es la primera opción. Todo inicio escrito va con letra mayúscula, el nombre propio de un lugar va con mayúscula porque es una obra reconocida. Roma, que es una ciudad, la capital de Italia, siempre va a ser en mayúscula. Listo. Seguía otro punto muy importante y era, vamos a corregir este texto, a identificar los errores que aparecen en el siguiente texto. Entonces vamos a identificar esos errores. Unas, todo inicio escrito comienza con mayúscula. Ya les dije que cuando se junta en una misma palabra una vocal cerrada con acento y una vocal abierta, a eso lo vamos a llamar un hiato y va a tener tilde. Listo. Después de punto y seguido, entonces siempre va a seguir en mayúscula, por eso la debe ir en mayúscula. Propagación, 2 errores básicos, no es con S sino con C, y al terminar en N y ser una palabra aguda lleva tilde, porque recordarán ustedes que las palabras agudas siempre se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Listo. Y Antioquia, nombre propio de un departamento, de un lugar geográfico en mayúscula. En el siguiente párrafo encontramos la gerencia de servicios públicos. Dijimos que el nombre de la
instituciones, de los departamentos de las empresas, de los departamentos administrativos, van a estar con mayúscula. Entonces, gerencia, servicios públicos, porque son los nombres propios. Listo. Mayoría, vuelve el tema de los hiatos, una vocal cerrada con acento, entonces debe tener tilde. Recibió, palabra aguda que termina en O, tilde. Y después de procedimiento, el punto final. Yo les dije que es una máxima de escritura. Todos los textos inician en mayúscula y terminan en punto final. Listo. Luego tenían que transcribir un audio. Básicamente en este hubo muchos errores, fue de signos de puntuación. Recordarán ustedes, los 2 puntos equivale a una pausa parecida al punto y coma. Tiene el deber de detener el discurso para decir que lo que sigue es importante. Entonces, el 2 puntos. El punto y seguido al finalizar un enunciado o una idea. El punto aparte al finalizar un párrafo y el punto final al finalizar un escrito. Listo. Vamos a continuar entonces con el 2, que es propiamente las normas APA, que el bibliotecólogo nos dio la capacitación, pero que en la entrega de los trabajos se evidencian algunos errores. Bueno, entonces, como les decía, otro punto muy importante sobre el que quiero hacer referencia son las normas APA. Entonces, ya les decía, el bibliotecólogo nos dio una capacitación de 2 horas, pero seguimos encontrando algunas situaciones particulares como en el uso de estas normas. Entonces, ya les decía al bibliotecólogo, yo se los repito, las normas APA ya van en la 7ª edición, ¿cierto? Pero en la universidad, por un tema de estilo, se continúa trabajando con la edición número 6, 6ª edición. Listo, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Si bien en otros lenguajes piden otras particularidades, nosotros en la universidad, por un tema de estilo, en las publicaciones, pues tenemos las siguientes adaptaciones de esta 6ª edición. Entonces, primero, la letra va a ser Arial 12. Listo. En otras instancias, pues nos solicitan Tanis Roman 12, pues nosotros desde la universidad hablamos de que son Arial 12. Listo. Arial 12, primero. Segundo, solo se permite una letra distinta. Cuando hablo de una letra distinta, pues es el tamaño, la fuente, en las tablas, en los cuadros, en los apéndices, porque tiene todo un sentido. Arial 12, y por ejemplo en espacio doble, que ya voy a hablar del espacio doble, va a ocupar en una tabla mucho espacio, entonces no va a ser fácil de leer. Entonces, para facilitar la lectura, podemos en las tablas, en los cuadros y en los apéndices modificar los tipos de letra de acuerdo a la necesidad. Listo. Entonces, como les decía, el espacio debe ser doble. Listo. No es espacio 1.5, espacio doble. En la presentación que está, al final hay un link que puede referirse. Van a encontrar cómo en Word configurar las páginas para que les quede espacio doble siempre. Listo. Los títulos, las tablas, las figuras y las portadas sí pueden utilizar un espacio sencillo. Por lo mismo, porque es un tema de facilitar la lectura. Un título, que en momentos hay títulos muy extensos en los trabajos académicos, espacio doble, entonces se puede perder la lecturabilidad. Al inicio de cada párrafo se debe dejar una sangría especial de primera línea de 1,25 centímetros. Miren que esto tiene un sentido. Si yo estoy escribiendo en espacio doble, va a ser para mí muy complejo identificar a simple vista un párrafo de otro, porque el espacio va a ser muy pronunciado. ¿Cómo identifico yo un párrafo de otro? Fácil, a través de la sangría. ¿Cómo aplicar la sangría? Pues la manera más fácil es que al empezar el párrafo presionamos la tecla del teclado tabular, que es una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha, que está sobre la tecla de las mayúsculas, y automáticamente nos genera la sangría. ¿Listo? Entonces, el texto debe ir justificado en ambos lados de margen. Las márgenes tienen que ser homogéneas, 2,4 centímetros a cada lado, miren, que es un rectángulo. Y es importante que las páginas estén numeradas, es decir, que haya una paginación. Pero ¿dónde se hace esta paginación? En la parte superior derecha de cada hoja. Todas las hojas deben de tener la paginación precisamente, y debe ser visible en todas las hojas, incluso en la portada. Incluso la portada debe ir marcada con el número de página. Aquí es donde más me quiero concentrar, porque aquí es donde mayores errores encontramos. La citación es la esencia de las normas APA. La anterior es forma, esto es fondo, es lo más importante. Miren, yo puedo traer a mi discurso el pensamiento de otro autor que agregue valor a mi discurso,
que complemente mis ideas, que argumente lo que yo estoy presentando y estoy precisando. Yo eso lo puedo hacer y es muy bien visto, pero tengo que aprender a citar correctamente, porque la citación es la esencia de estas normas y me va a ahorrar a mí dolores de cabezas a futuro. Miren, si yo no cito correctamente, puedo estar incurriendo en un fraude y un fraude pues me lleva a mí a un proceso de plagio y eso pues me puede generar algunas implicaciones, incluso de tipo legal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Lo primero que necesitamos indicar es que una cosa es una cita directa, es decir, cuando yo digo y tal autor dijo que, dos puntos, y otro asunto es un parafraseo, cuando yo con mis propias palabras expreso lo que el autor dijo, lo que el autor presentó, ¿cierto? Cuando yo parafraseo o cuando yo hago un resumen, debo indicar a quién estoy parafraseando y de dónde estoy extrayendo ese resumen. Pero atención, no voy a utilizar comillas. Solamente voy a citar al finalizar el parafraseo o el resumen entre paréntesis el autor, el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, y si es de un libro, el número de página del que yo extraje este pensamiento que estoy parafraseando. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Los parafraseos también hay que referirlos. Cuando yo entiendo entonces este tema de los parafraseos y el resumen, me encuentro con las citas directas cortas. ¿Cuáles son las citas directas? El pensamiento ya no contado con mis palabras, sino literalmente extraído con las palabras del autor. Atención, yo tengo que fijarme en su extensión. Si es menor de 40 palabras, entonces yo lo voy a catalogar como una cita corta. Si es mayor de 40 palabras, lo voy a catalogar como una cita extensa o una cita larga. Las citas cortas se van a citar o se van a referir de una manera muy puntual. Sencillamente ponemos entre comillas la frase, miren, aquí empieza desde el consumo de carne, terminamos y cerramos comilla y después igual, entre paréntesis vamos a poner el autor, coma, el año de publicación, coma, la página de donde extraje la información. Listo, las citas inferiores a 40 palabras. Pero atención, si yo voy a extraer un pensamiento de un autor y es mucho más extenso, ¿qué tengo que hacer? Pues ya no le voy a poner comillas, no lo voy a incluir en el mismo párrafo, sino que voy a hacer un párrafo aparte con la cita y a toda la cita le voy a aplicar una sangría de 2.54 centímetros al lado izquierdo. Y aquí vamos a encontrar subrayado el ejemplo. Miren aquí el ejemplo. Esto que está subrayado en azul es un pensamiento de otro autor que básicamente yo no le estoy poniendo comillas como si lo hago con las citas cortas y estoy utilizando una sangría de 2,25, perdón, de 2,54 al lado izquierdo para que se note que efectivamente no es mi discurso, sino que es el discurso de otro autor. Efectivamente, después de la fuente va la cita, es decir, después de lo que yo escribo de otro autor, voy a poner la cita igualito, entre paréntesis el nombre, perdón, el apellido, coma, el año y el número de página si la conozco. Listo. Hay otro tema bastante importante que fue un error muy frecuente y muy común en los informes de lectura, lo que llamamos las fuentes secundarias, es decir, la cita de cita. Hay veces que yo leo un texto, por ejemplo en el pasado que leímos a Juvenal Herrera, él es el autor, ¿cierto? Pero Juvenal cita a otros autores como Goyes, por ejemplo. Entonces yo no estoy leyendo a Goyes, no estoy leyendo una producción de Goyes, yo estoy leyendo una producción de Juvenal. Pero a mí lo que citó Juvenal me gusta. Lo ideal es que yo siempre vaya al libro original que está citando Juvenal y yo haga la citación. Si yo no encuentro el libro, si yo no tengo cómo referirlo, entonces tengo que hacer una cita de cita. Y entonces, ¿cómo hago la cita de cita? Según Walls, el año, como se citó en Nicholson 2003 y agrego la cita. Listo, cita de cita se llama esto. En nuestro caso, entonces, según Goyes 2005, como se citó en Herrera 2014, el continente, Listo. Esto es muy importante porque les digo, es un error muy frecuente que en los textos, en los informes de lectura pudimos constatar. ¿Qué es lo más importante?
que todas las citas que yo voy precisando, todo lo que yo voy citando entre comillas en este párrafo, las citas de citas, tienen que estar, como bien indica la palabra, referidas al final del trabajo en un apartado que lo vamos a llamar las referencias. Las referencias son la ampliación de básicamente los pensamientos de otros autores que yo traje a mi discurso. Los tengo que indicar de acuerdo al tipo de publicación que yo estoy citando, es decir, de acuerdo de dónde extraje yo la información. Yo puedo extraerla de un libro impreso, pero de un libro en línea, de una revista indexada, de una revista en línea, de un documento electrónico. Y por eso les envío esta presentación donde va a aparecer este cuadrito para que lo tengan muy a la mano. Yo no me voy a fijar en todos porque aquí nos quedaríamos 3 horas y esto ya es puro repaso porque ya lo había explicado Jaime. Pero miren, ¿cómo cito yo los libros? Autor, coma, entonces apellido y nombre, coma, año de publicación, punto, título del libro, punto, ciudad, 2 puntos y editorial. Listo, entonces como les decía, todo lo que yo cite en mi texto, que sea de otro autor, todas estas citas, miren, Benítez 2012-68 tiene que estar al final en las referencias. Un dato importante, si usted no encuentra el año de publicación, entonces no utilice esa cita porque usted no tiene cómo hacerse responsable de si efectivamente eso sí lo dijo o no el autor. Entonces es muy importante, si usted no encuentra el año de publicación, no utilice esa cita. Y por último, el documento electrónico o internet. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Autor, ¿cierto? Apellido, nombre, año de publicación, entre paréntesis, punto, el título del trabajo, el nombre del documento, y vamos a decir recuperado de 2 puntos o recuperado de, y agregamos el link o la URL de donde extrajimos la información. Listo. Si tienen dudas, pues me pueden preguntar, pero también en este link van a encontrar la presentación completa que utilizó Jaime en la biblioteca para que la puedan consultar y puedan ver con mayor detenimiento esto que les estoy explicando a continuación. Bueno, otro tema que sigue siendo una constante de errores son las tildes diacríticas. Les decíamos que las tildes diacríticas son esas tildes que nos sirven para identificar dos monosílabos que aunque se escriben igual y suenan igual, pues tienen un uso distinto. Por ejemplo, el con tilde y el sin tilde. El de artículo, el carro es muy veloz, es sin tilde, pero si yo digo él es un estudiante muy distinguido, entonces el de pronombre personal sí va a tener tilde. Solamente me voy a detener en dos que son los que más, en 3 que fueron los que más errores encontré. El, que ya lo precisé, más cuando es de cantidad lleva tilde siempre. El único caso en que más no lleva tilde es cuando está reemplazando la palabra pero. Si yo digo, me invitó a su casa, más no me dio de comer, miren que ese más está reemplazando pero, ahí no va tilde. Pero si yo digo, yo deseo más tiempo para enseñar más cosas a los estudiantes de técnicas de lectura y escritura, en ambos casos vamos a emplear la tilde diacrítica. Y que es muy básico, pero sigue siendo una constante tú y tú. Cuando es pronombre posesivo, si yo digo tu casa es hermosa, sin tilde, pero si le digo tú eres una muy buena estudiante, con tilde, tú debes esforzarte más, con tilde, tu examen es la próxima semana, sin tilde. Listo, ténganlo muy en cuenta y por favor denle una repasadita. Bueno, también hablamos de los tipos de párrafo. Dijimos que es muy importante a la hora de planear un escrito conocer la estructura básica de esos escritos. Hay párrafos de apertura, de desarrollo y de cierre. Dijimos, hay un párrafo introductorio que, como bien indica la palabra, pone en la mesa el tema de discusión, es decir, a través de una anécdota, de una explicación, nos ayuda a entender de qué va a tratar el texto, cuál es la postura del autor, cuál es el enfoque del texto. Lo vamos a denominar párrafo introductorio. Aparece otro párrafo muy importante que es el párrafo temático. ¿Qué hace el párrafo temático? Me va a explicar cómo está organizado un trabajo o un texto. Un ejemplo de párrafo temático va a ser, en el siguiente trabajo, primero desarrollaremos el concepto de política, segundo hablaremos de las corrientes políticas modernas y tercero hablaremos de la democracia como mecanismo para la incursión en la vida política. Entonces miren, es un párrafo que me dice cómo está estructurado el texto que me voy a leer a continuación. Aparece el párrafo de cita y ahorita les contaba que hay unas citas cortas, ¿cierto? Esos párrafos que incluyen una cita, un pensamiento de otro autor, lo vamos a llamar párrafo de cita. Y es muy importante que una cita nunca debe ir desarticulada, sino que debe ir introducida o explicada por un párrafo y se va a llamar así, párrafo de cita.
Aparece el párrafo comparativo que me permite a mí poner en la mesa de discusión, en el discurso, dos términos que muchas veces son afines, pero que necesito explicar su diferencia. Como bien indica la palabra, voy a comparar. Aparece otro párrafo muy importante, el párrafo conceptual. Es el que me expresa un término, una definición, el que me pone un concepto en el texto. El párrafo argumentativo, ya les hablaba yo de la fuerza de los argumentos, que son esos párrafos que nos dejan entrever la opinión del autor, la postura del autor, el punto de vista del autor. Y por último, el párrafo de cierre. ¿Qué hace el párrafo de cierre? Recoge todo lo que dice el texto, lo sintetiza o genera unas consideraciones finales y estimula a que el lector se acuerde del texto y quiera volver a leer al autor. ¿Listo? Y ya entrando en la recta final de nuestro repaso, también hablamos de los tipos de texto y básicamente comprendimos 4 tipos de texto: descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo. Dijimos, el narrativo nos ayuda a contar historias, narraciones, hechos que pueden ser reales o ficticios. El descriptivo nos cuenta con palabras algo que podemos observar o sentir. Es la descripción con palabras de los acontecimientos que van sucediendo o de las cosas que nos vayamos encontrando desde las características. El argumentativo me deja ver el punto de vista del autor y el expositivo me presenta un saber, me da unas indicaciones, me explica algo. ¿Listo? Para que entendamos mejor los tipos de texto, les vuelvo a recomendar estos videos que nos van a ayudar a recordar algunas cositas. ¿Listo? Bueno, jóvenes, terminamos entonces el repaso por hoy. Yo voy a estar muy atento a cualquier inquietud, a cualquier duda, me pueden preguntar. Como les decía, en el transcurso del fin de semana, entre lunes y martes, a más tardar, estaré subiendo las notas social y estoy de este lado de la pantalla atendiendo cualquier solicitud adicional. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes a la hora habitual de clase para que presentemos a través de Teams nuestro examen final. Un saludo cordial para todos.